Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos en el momento de nuestra entrevista de este día. Así es, nosotros grata y oportunamente acompañados de dos personas que tienen toda la orientación necesaria sobre lo que está pasando aquí en este proceso de regularización de extranjeros que termina hoy. Tenemos a Noemí Méndez, que es abogada, asesora del Centro Bono, y a Roque Félix, que es director ejecutivo del Centro Bono. Para nosotros siempre es grato tenerles aquí. Hoy particularmente creo que es muy útil para que puedan orientar a este pueblo. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Yo quisiera comenzar. Ustedes han visto, porque ustedes llegaron un poco temprano, más o menos cómo anda la situación, pero hay algo que no entiendo, o que entiendo, pero que es particularmente preocupante. Nosotros hemos entrevistado aquí en 2 ocasiones al ministro del Interior, en 2 ocasiones en que él ha tocado el tema, porque nosotros hemos entrevistado muchas veces a Monchi, cuando ha hablado de las repatriaciones que se van a iniciar mañana mismo. Él ha dicho que se están creando centros de acogida para que la gente sea deportada rápidamente y se quedaría como máximo un día ahí para que no se judicialicen los procesos. Yo les comentaba ahorita al pueblo que recientemente, hace varios días, fue un haitiano que yo conozco hace muchos años aquí, y me dijo, mire, yo quiero que tú me guardes esos $400 porque habitualmente, o sea, normalmente a todo el que agarran y se lo llevan, le quitan lo que tiene. Pero nosotros sabemos que ahora no va a llegar un haitiano con nada para aquel lado, porque ellos han visto los atracos que están haciendo en las colas. Entonces, quisiera saber que ustedes le comenten al pueblo y al gobierno lo que ustedes piensan sobre esta situación. Bueno, bien. Comienza tú. Bien, yo creo que es importante señalar que nosotros desde el principio en que se puso en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y en el que estaba prevista, digamos, la providencia, digamos, de las deportaciones, una vez concluyera, hemos estado planteando la necesidad de que el país tenga un protocolo para justamente reglamentar las deportaciones. Lo hemos planteado incluso desde que se discutía la propia ley de migración, de que es muy importante que el país cuente con un protocolo que asegure que los operadores de la implementación de las deportaciones se acojan a un reglamento que de manera significativa asegure primero que a las personas se les respetan apropiadamente, digamos, sus derechos humanos, que se eviten las redadas nocturnas y de madrugadas, como está establecido, digamos, en el protocolo de entendimiento entre la República Dominicana y Haití, que se evite la separación de las familias, que se les permita efectivamente poder disponer ordenadamente de sus bienes, de su patrimonio, poder organizar un retorno, pudiendo hacer, digamos, el traslado de sus mobiliarios cuando sea posible, de conformidad que las deportaciones sea algo que se pueda hacer de manera ordenada y de conformidad con el debido proceso. Eso hemos insistido que ocurra de esa manera, hasta ahora no se ha hecho de esa forma, y eso constituye sin duda alguna da pie a que operadores, principalmente personas que tienen una formación militar rígida, que muchas veces incluso hacen uso abusivo de la fuerza, no otemperen en la necesidad de respetar el patrimonio de las personas, la integridad de las personas, la integridad de las familias. Nosotros hemos insistido, incluso le hemos entregado borradores de los protocolos que han sido adoptados en varios países que intentan, digamos, honrar los procedimientos de deportación de inmigrantes regulares, respetando los derechos humanos, a las autoridades dominicanas. Hasta ahora no conocemos nada oficialmente que podamos identificar como un reglamento, como un protocolo que ordene el procedimiento para las deportaciones. Mira, a mí lo que me llama la atención de todo el tema de las deportaciones es cómo desde hace meses
el gobierno dominicano se ha adelantado a hablar de las deportaciones, que se están comprando autobuses, que no va a haber plazos, que se va a comenzar a deportar un día después del vencimiento del plazo. Y cómo no hay una actitud de revisar y reevaluar lo que ha sido el plan. Y si honestamente es necesario revisar ese plan, ver por qué tantas personas, porque hay una cantidad de personas generosa que no logrará, y lo digo a un día del vencimiento del plazo, que no logrará registrarse. ¿Por qué no ha hecho caso a lo que se ha estado reclamando desde el inicio del plan, desde lo que es el origen del plan, de los requisitos que plantea ese plan, de cómo ese plan está concebido para una migración distinta a la que pretende favorecer? Entonces, si ciertamente el Estado Dominicano está empeñado en definir una política clara, una política honesta, una política respetuosa de los derechos de los migrantes, ¿por qué, si ya ha iniciado ese proceso tan ansiado, tan anhelado, que hemos pedido desde hace tantos años, y que vino la ley de migración y que 10 años después llegó el reglamento, y que el reglamento tenía una serie de problemas y que las organizaciones advertimos y discutimos de esos problemas, y cómo es muy probable que los que sean víctimas, porque yo los ubico como víctimas de las repatriaciones, sean las personas más vulnerables dentro de ese grupo de migrantes y los que más tiempo tienen aquí. Y yo hablo desde la vida, es decir, desde mi cotidianidad, desde mi presencia cotidiana en los batalles, desde siempre. Y cómo ahí hay personas. Yo he entrevistado personas, acompañado personas, grupos numerosos de personas, y me he encontrado que los que menos tiempo tienen aquí en el país llegaron en el 93. Y ayer decía un señor que estábamos registrando en el plan, que él tenía 47 años en el país. Y es esa población la que llegó a cortar la caña, la que se plantó en un batey, la que no salió nunca del batey, la que nunca necesitó un documento para nada, la que no sabe dónde está la embajada haitiana, la que no tiene nada, los que están en riesgo de repatriaciones. Entonces yo creo que esa debe ser la actitud para que la República Dominicana pueda decir ciertamente que está haciendo un ejercicio serio y un ejercicio honesto de regular una migración que el mismo Estado Dominicano provocó. Quiere decir, Noemí, que como usted ha estado ahí asesorando gente, ha estado dando seguimiento día a día al proceso, usted sabe cómo operó el proceso. El ministro del Interior decía ayer que serán los tontón macuts que están trayendo gente para desacreditar el proceso, porque de dónde apareció tanta gente, que la gente no iba y que ahora al final ha ido todo. Lo que nosotros aquí hemos visto en este programa desde que se inició es gente que fue y que no puede, y que llevo 2 días, y que llevo 2 meses, y que no me reciben, y me dicen, vuelva y traiga esto porque no les recibimos hasta que no tenga completo. Que aparentemente habían personas que estaban para recibir los documentos que no sabían lo que tenían que recibir, que no sabían que había un mínimo de documentos que se recibía. Entonces, aparentemente no se ha evaluado el desempeño del Estado, porque uno se niega a creer que realmente los tontón macuts, porque entonces hay que quitar todo el que esté en la frontera, porque si están entrando masivamente miles de personas en estos días que lo están trayendo los tontón macuts, entonces ¿de qué sirve
el escudo fronterizo que han puesto. Entonces quisiera, como usted ha estado ahí, que usted pudiera valorar la efectividad desde el punto de vista operativo de ese plan. Mira, uno de los principales problemas que tiene el plan desde su génesis es el tema de la información. Durante los primeros 6 meses del plan, el equipo se lo tomó para organizarse y no hubo realmente, ni ha habido hasta ahora, una campaña masiva de información que convocara a los migrantes a inscribirse en el plan. No la hubo con la ley 169 para lo de la naturalización. Las campañas que se hicieron eran campañas de organizaciones, inclusive de instituciones internacionales, y mucho menos la ha habido para el plan de regularización. 2 procesos que se están llevando concomitantemente. Eso confunde a la gente, porque los plazos del plan y los plazos de la ley de naturalización concurrieron de manera conjunta. Inclusive los últimos meses del proceso de naturalización fueron meses que se perdieron para el tema de la regularización. ¿Por qué se perdieron? Porque se estaba concentrado en la naturalización, porque el plazo era más corto, porque vencía primero, y a mí me parecía inclusive una lógica de las oficinas que le dijeran a una persona que iba a regularizarse y que habían en la puerta 400 personas para naturalizarse, que le dijeran vuelve después porque tú tienes todavía más tiempo y tienes el plazo habilitado. Entonces, esos fueron unos meses que se perdieron. Por eso los 18 meses... ¿Cuántos meses aproximadamente duró eso? Es una ficción. La naturalización, recuerda que eran primero 90 días y que después hubo una extensión del plazo, que fueron 120 días para el proceso de naturalización. Entonces, ¿cuánta gente no se enteró de lo de la regularización? No tenía manera de enterarse. No había ningún mecanismo oficial, institucional, para que la persona se enterara. Lo segundo es la cantidad de requisitos. Son unos requisitos, muchos de ellos, imposibles de que los migrantes haitianos los puedan cumplir. Es un plan costoso. Se habla siempre del tema de la gratuidad. Lo que es gratis es la inscripción. Pero después de la inscripción, usted tiene que procurar una serie de documentos notariales, que yo le veo la lógica jurídica a algunos de ellos. Si tú me dices que para comprobar los vínculos de la sociedad, la lógica del documento, no la lógica de que ese documento se incluye en el plan de esa manera, tú tienes que hacer una declaración, un acto de notoriedad. Dime tú, que tú le digas a un haitiano del campo, de la finca, usted tiene que traer un acto de notoriedad con 5 testigos, no sabe ni explicarle, a lo mejor no sabe ni lo que es un notario, ni dónde tiene que ir. Y ese es un documento costoso, porque eso hay que registrarlo en el registro civil del ayuntamiento y en la Procuraduría General de la República, más lo que te cobra el notario. Pero ¿qué lógica tiene que le digan que una carta de las juntas de vecinos para comprobar los vínculos con la sociedad, que esa carta tenga que ser, no basta con la firma del presidente de la junta de vecinos, no basta con que sea una junta de vecinos reconocida, registrada, no, eso requiere un registro en el ayuntamiento, un registro en la Procuraduría General de la República y una legalización de parte de un notario de la firma del presidente de la junta de vecinos. Tres mecanismos. El certificado de no antecedentes penales. El que no tiene pasaporte no puede solicitar un certificado de no antecedentes penales. Entonces eso es un documento del que queda excluido muchísima gente. Recientemente se dio la autorización, y cuando digo recientemente, estoy hablando de menos de 15 días, de que se pudieran solicitar los certificados de no antecedentes penales. Sin pasaporte. Con cédulas, sin el pasaporte. Pero eso tiene menos de 15 días. Con la avalancha que ha habido en los últimos días de demanda, de documentos también, esas instituciones están saturadas. Llevar a registrar, y yo estoy hablando desde una provincia, es decir, para legalizar la firma de un notario hay que venir a la Procuraduría General de la República. A la capital.
Y hay que pagar pasaje, además de los impuestos y además de lo que te cobra el notario. Y comer Y, algo. y comer algo. Y ese documento tú lo depositas y tienes que volver en 10 días o 15 días a retirarlo. Y si no está listo, tienes que volver. O sea que el proceso Entonces todo esto te está hablando de la complejidad del proceso solo en relación a los documentos. Que no es para esa población. Como Que usted no decía. es para esa población. Cuando a ti te dicen que tú tienes que llevar referencias comerciales o que tienes que llevar una carta de un banco donde tú tienes una cuenta abierta, pero ¿cómo es posible que Si- tú si pidas, es un si es una persona documentado. indocumentada que está intentando organizar su estatus migratorio, que tú le pidas una cuenta de banco? ¿Hay alguna cosa? pero incluso Eso fue así- como para justificar la pero- expulsión de ellos. Pero incluso hay que señalar que muchos que hicieron el esfuerzo y todo el sacrificio y que pudieron incluso mostrar todos esos requisitos excesivos, aún le exigían cosas más extraordinarias. Claro. O sea, podían mostrar que tenían una cuenta bancaria, que era una empleada doméstica, que tenía una carta de su empleadora, podía mostrar, incluso tenía pasaporte. Nosotros tenemos constancia de casos completados y le dicen, no, es que tú tienes que traer una compra de 10,000 pesos. Eso se lo inventó. Una factura que y a cuenta de qué y por qué razón. Pero eso no estaba en los requisitos. Estaba en los registros para la gente que tenía, digamos, se dedica a actividades comerciales informales y tiene un nivel de actividad, un cuenta propia. Para el que quisiera una visa de negocio para que o quisiera de trabajo. Claro. obtener una visa que mostrara que es una persona emprendedora, un microemprendedor que tiene es cliente de almacenes para que les permiten desarrollar sus actividades productivas, y ese era un elemento de su arraigo económico laboral, Pues esa agregado. persona. Pero se lo sacaban así, arbitrariamente. Nosotros tenemos casos, insisto, de empleadas domésticas que tenían sus sacrificios, sus ahorros, podían mostrar su cuentica bancaria, tenían su pasaporte y le estaban pidiendo de la noche a la mañana que pudiera mostrar que efectivamente tenía adquisiciones de Aquí- activos Sí. por más de 10,000 pesos. Lo que Aquí pasa estuvo el con eso- ministro, perdón. perdón, solo decirle, aquí estuvo el ministro, decía que de los dos variables de documentos, con una dos, parte, con ajá, dos. se Con dos podía, de pero cada parece eje. ser que las Dos de cada oficinas eje. no Mira, era eso lo que esa es otra de las dificultades. Cuando inició el proceso, el personal que estaba en las oficinas tenía mucha confusión. Es decir, el personal que estaba ahí era el primero ellos que no mismos entendía. no entendían el asunto. Yo Incluso, creo que lo perdóname, manejan ahora, pero puede ser puntual, perdón, Sí. porque es ahí mismo. Confundían no solamente el plan de B con la naturalización con hasta regularización. el primero, el A, que tenía que ver con la gente que había que retornar. Claro, porque son muchos procesos juntos. Lo confundían ellos. Entonces, ese era un momento en el que las personas iban a la oficina en un proceso complejo. Una persona que quien te está dando la información no la domina, no la maneja, la gente salía con una confusión grandísima. Entonces, de todos los ejes, del eje socioeconómico, de los vínculos con la sociedad y del arraigo, es un catálogo de requisitos y de cada uno puede llevar dos. puede llevar dos para que complete. Y haciendo una combinación de uno con otro, porque hay documentos que valen más que otros. Entonces, es una cuestión sumamente compleja. Roque acaba de mencionar la carta del empleador. Independientemente de los problemas que han tenido algunos empleadores para dar las cartas, no se trata de una simple carta que el empleador haga en una hoja timbrada de su empresa con su sello y con su registro. No, es una declaración jurada del empleador, es decir, un documento notarial que tiene que transcurrir también por el proceso de la Procuraduría General de la República. Entonces ahí se ve una deliberada intención de poner una serie de documentos y de requisitos complejos para que la persona no pueda cumplir con ella. Entonces, el Estado Dominicano tiene una deuda social con los cañeros. Y en el tema de los cañeros, cuando se habla de las flexibilidades, nosotros saludamos que se le dé una flexibilidad a los cañeros, pero eso tiene un apellido. Es a los cañeros que han solicitado pensión. Y ese es uno de los temas que yo he trabajado, es uno de los temas que he sufrido, porque es prácticamente imposible inscribir a un cañero
para que consiga una pensión. Y después de la Ley General de Salud y Seguridad Social, es que es imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, ¿Cómo pensionar? No es una flexibilidad para los cañeros, es una flexibilidad Para el pequeño número de cañeros que lograron antes del 2001, de la Ley de Seguridad Social, que lograron obtener una pensión y que no se la quitaron. Porque a muchos cañeros, después que tenían la pensión, se la quitaron, porque entonces lo estaban llamando. No tenían documentos. Para que regularizaran el estatus de su pensión y aportaran un documento. Ustedes, el gobierno hizo una rueda de prensa y dijo que esto había sido un éxito, porque habían logrado inscribir unas 250,000 personas. ¿Hay alguna valoración de cuántas personas podrían estar quedando fuera? ¿Y qué les parece esa misma proclama de que todo ha sido exitoso? Mira, yo te voy a decir algo, yo no lo considero, yo considero que el haber concebido un plan, el pensar en regularizar el estatus migratorio de una cantidad numerosa de personas que hay en situación irregular, en sí mismo es bueno. Yo creo que no ha sido ni un éxito rotundo, ni un fracaso rotundo, y que todavía el Estado Dominicano tiene tiempo, está a tiempo de salvar el plan y de que todo el esfuerzo que ha hecho y de todo lo que ha invertido, porque ha hecho una inversión fuerte, de todo lo que ha invertido el Estado, que haga un esfuerzo por mejorar, por reparar todas estas cosas que ha habido en el camino para que el plan pueda ser un éxito. Yo creo que Dios me castiga si yo digo que ha sido un éxito rotundo. Yo no creo que haya sido un éxito rotundo. Hay que señalar que para un poco, argumentar de por qué, uno tiene que reconocer que aquí no existía un esfuerzo por organizar, ordenar el registro de un número significativo de migrantes, que haberse puesto en marcha un plan que estaba orientado a que se inscribieran, poder haber hecho el registro biométrico de un número significativo de estos migrantes, como ha ocurrido durante el desarrollo, son elementos importantes ahora y necesarios, en el proceso de la regularización, pero eso no es suficiente. Nosotros consideramos en ese sentido que los logros son insuficientes, que por otra parte no ha habido una efectiva, resultado, puesto que si bien es cierto que se han inscrito alrededor de 250,000 personas, los que efectivamente hasta ahora han recibido, el beneficio de la regularización apenas llegan al 1.8%. ¿Cuántos son esos? Más o menos estamos hablando de cerca de 2.500 personas. Eso es lo que hasta ahora se tiene como resultado real. Por otra parte, nosotros creemos que un elemento importante de un proceso eficiente de regularidad es crear un clima armonizable, donde diferentes sectores productivos, sectores de la vida nacional que interactúan con estos conglomerados de inmigrantes puedan sentir que sus actividades productivas no van a estar pasando por una situación traumática, de riesgo. Los reportajes que ustedes presentaban hace de Constanza, de la zona de Dajabón, no hemos escuchado otros sectores productivos que también están bastante... Hablaron antes lo de construcción. Lo de la construcción. Sin duda alguna hay al mismo tiempo una animosidad que no es muy positiva, puesto que se ha estado desarrollando todo este proceso de regularización, creando un discurso xenofóbico, antihospitalario, que genera un clima de tensión, pone nerviosa a la sociedad, y los planes de regularización de migrantes no pueden considerarse exitosos si crean ese ambiente, esa incertidumbre, esa animosidad que no permite efectivamente generar, un clima respetuoso de convivencia. Sin duda alguna está reflejada una preocupación importante de la población de que no se puede seguir con estos flujos migratorios irregulares, sin control. ¿Y quién tiene una de las mayores responsabilidades de que esto ocurra? Sin duda alguna,
la gestión de la frontera tiene que hacerse más eficiente, más efectiva. Nosotros constantemente hemos advertido de la necesidad de prevenir, controlar con más eficiencia los grupos que se dedican al tráfico de inmigrantes, que es una cosa que muchas veces se hace con el contubernio, el consentimiento de algunas autoridades. Creemos que es importante que los operadores de la política migratoria, de seguridad en la política migratoria, tienen que mejorar la eficiencia con que realizan ese trabajo y evitar, digamos, todos los conflictos muchas veces violentos que se generan en la implementación, digamos, de la política migratoria. El principal éxito que nosotros podríamos llamar es, bueno, el país ahora cuenta con un registro biométrico de 250.000 personas adultas, que antes no tenía este registro de inscritos, pero al mismo tiempo tiene la obligación de darle una respuesta satisfactoria a un número significativo. Hay un tema de justicia que todavía en el marco de este proceso hay que asegurar, por ejemplo, que no se produzcan deportaciones de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, y hemos pedido al gobierno que asuma la auditoría y la base de datos que la Junta Central tiene con relación a los del registro del Grupo A, que se tengan, digamos, y se filtren en los procesos de discriminación de las personas que serán deportadas a estos grupos, tanto los del Grupo A como los del Grupo B, que se mantenga un dispositivo para asegurar que los del Grupo B que no llegaron a completar su proceso tampoco sean deportados y se puede esclarecer la situación de sus derechos, digamos, a beneficiarse de un proceso, digamos, de residencia en el país en que nacieron. Al mismo tiempo, un tema de justicia que no se puede ignorar es el tema de los cañeros, como señalaba Noemí, y que sin duda alguna, y queremos insistir, ahí sí hay un rotundo fracaso, porque en julio del 2014 el gobierno ya se comprometió con Jesús Núñez y el movimiento de los cañeros a regularizar de una manera extraordinaria y expedita su situación, y todavía hoy, y solo movilizado en las calles, le están prometiendo que lo van a hacer. Ese es un tema de justicia que la sociedad dominicana no se puede dar el lujo de que un grupo de envejecientes que dedicaron su vida al trabajo de la industria azucarera en la República Dominicana, que fue el soporte del patrón de acumulación y desarrollo del capitalismo en la República Dominicana. En este país el desarrollo económico tiene su eje central, su patrón central de acumulación lo tiene en la industria azucarera, que estuvo por muchos años vigente. Y ese es trabajo productivo generado por esos trabajadores, y por tanto existe la obligación moral de asegurarle a los envejecientes que permanezcan residiendo en nuestro país, recibiendo sus pensiones y terminando de normalizar su derecho a residir en el país. Y bueno, una parte, perdón, de tu pregunta, Marino, brevemente. Yo no creo que haya nadie organizando turbas. Yo creo que es la desesperación de la gente que se ha enterado ahora recientemente, de la gente que está aterrorizada y asustada de que si no se inscribe, mañana lo van a sacar del país, de que es probable que esas repatriaciones, deportaciones, partan familias donde 3 lograron inscribirse, otros no lograron inscribirse, que tengan hijos que estén vinculados con la parte A de la ley 169 y otros estén en la B. Eso es lo que está provocando las turbas en las oficinas del plan de regularización. No que nadie esté organizando ni promoviendo ese tipo de acciones. Y que además hay una cultura que incluso entre nosotros aquí cuando vamos a renovar las placas de los vehículos, claro, mucha gente va al final pensando que, bueno, lo hago. Veíamos incluso hacendados que dicen, nosotros tenemos 5 días, y te preguntas, ¿y esos hacendados no se enteraron antes? Bueno, pensaron que iban a ir al final y que iban a penetrar. Puede que haya gente así. También vi que dijo Washington González, viceministro, en el día de ayer, mientras el ministro decía que eran por los tontomacús, que eso es curioso, él decía que las largas filas también, por lo menos en Interior y Policía, era gente que tenía un expediente no completado y que estaba yendo a completarlo. Es cierto. Y que le tenían que estar diciendo, no se preocupe, venga en estos 45 días, porque lo que hacía era acumular trabajo, porque ya estaban registrados. Pero que esos 45 días, ese es un tema que debe ser aclarado, porque los 45 días no van a ser suficientes para que las personas que se inscriban hoy, que tengan que completar todos esos documentos. Hay personas que están inscritas
y que hacen uno de los documentos notariales que exige el plan hoy y tienen que esperar 3 meses para hacer el otro porque no tienen dinero. Ya es un problema. No tienen 10,000, 12,000, 14,000 pesos juntos para mandar a hacer los 4 o 5 documentos que exige el plan. Bueno, nosotros esperamos y sobre todo lo que se ha estado fomentando, porque es como con una amenaza, lo que ustedes comentaban, mientras el ministro del Interior dice una cosa, aparece por allá el jefe de migración o el jefe del ejército y dice, aquí tenemos la camioneta y las guaguas listas, tenemos 7 centros para arrancar el 18. Arrancamos el 18 a las 6 de la mañana. O sea, discurso es dual, una situación, un doble discurso. Claro, y si uno suma a eso, y esto es bueno que el gobierno lo piense, lo que decía Noemí, todas las acciones serias se evalúan a ver el resultado. Y si una cosa, si uno tenía buena intención, uno evalúa a ver si falló algo y dónde falló para que se corrija, si hay buena intención. Aquí ha habido muchas quejas, primero de discriminación, que no se ha visto a los otros extranjeros, perdón, en las colas. Aquí hubo abogados que habilitaron y consiguieron como casillas especiales para llevar a empresarios ilegales, indocumentados de otras nacionalidades. Incluso vi en televisión abogados diciendo que ya en estos últimos días como que no se debía ni siquiera recibir a ese grupo de gente, sino porque había gente importante aquí que generaban empleo, que tenían empresas y que estaban indocumentados y que había que cogerse ese tiempo para no afectar al país y a esa gente darle los documentos. Abogados que trabajan para esas personas. Yeah. Otros abogados que dijeron que eso no podía ser directamente con esa gente, sino que debía ser a través de un abogado, como una manera de que elevar los costos. Sí, claro, de que haya que contratar al abogado, o sea, crear una fuente adicional de trabajo. Entonces, todas esas cosas, combinadas con esa presión y con esa agitación que desde el gobierno se ha llevado, ojalá que eso no devenga en que después la gente se considere con el derecho de a cualquier ciudadano o haitiano que encuentre por la calle, individualmente comenzar a golpearlo o a deportarlo. Tú no estás aquí. Y que el civil comience a pedir papeles, porque ya hemos visto como grupos de vándalos. En Moca lo vimos, en Villatrín. En Boca, en Santiago, en todas partes. Entonces, es bueno que el gobierno como que le baje un poquito a las cosas, que le baje. Muchas gracias a Roque Félix y a Noemí Méndez del Centro Bono por esto. Ojalá que aquí no hay muchos oídos abiertos, pero ojalá que el gobierno oiga eso y ojalá que ellos puedan evaluar y ver dónde ha habido el fallo y componer la situación. Si no era para engañar a los organismos internacionales y decirle que estamos haciendo, si había realmente buena intención. Gracias a los dos por estar. Este es un proceso que continúa. Sabemos que Noemí sigue hoy trabajando desde que hasta medianoche, ayer desde las 6 de la mañana. Hasta la 1. Sí, hasta la 1 de la mañana. Los centros seguirán trabajando hoy también hasta la medianoche. Mucho Va a ser un día difícil hoy. Un día difícil donde la gente ya sabe que está en las últimas horas y no todos podrán entrar. Y que a partir de mañana arranca la deportación, eso es lo que le está diciendo. Personal que ha trabajado en horas corridas prácticamente en estas últimas horas. A veces se hace difícil que la gente se ponga en el lugar de los demás, claro. Pero nosotros podemos hacer un ejercicio simple. Imaginemos que en Puerto Rico deciden repatriar a todos los dominicanos que lo hayan llamado a un plan de regularización y no hayan podido llenar el cometido, y hoy estuvieran las filas de dominicanos en Puerto Rico tratando de regularizar su situación, dominicanos que llegaron en Yola o que hayan llegado hace 20, 30 o 40 años. Los y años que ya tienen hijos y nietos. Y que el gobierno de Puerto Rico no los mandó a buscar. Quiero decir exacto, que finales, es diferente. Marino, o sea, así quizás lo podríamos comprender un poco. Nosotros queremos decir unas palabritas finales, ¿no? Hoy está concluyendo este proceso del Plan Nacional de Regularización Extranjero. Hay que hacer un balance alrededor del mismo. De todas maneras, el país sigue vivo y lo importante es que las autoridades entiendan que tienen que asumir con responsabilidad la gestión de una política migratoria mucho más eficiente, digamos mucho más justa, y que es importante llamar a la cordura, a la prudencia
al comportamiento de razonabilidad, puesto que si se sale de control este tipo, digamos, de situaciones, vamos a tener lamentablemente que reconocer que va a haber muchos problemas y que sobre todo la comunidad internacional que está preocupada y los defensores de derechos humanos que estamos preocupados por este tema, digamos, vamos a estar vigilando, vamos a estar haciendo veeduría social, implorando que se actúe con cordura y sensatez. Bueno, gracias. Debo decir, nosotros ayer, tanto Zapete como yo, cuando iniciábamos el programa, hicimos un llamado porque nos había extrañado que teniendo gente que duró durante 3, 4 y 5 días, no vimos ninguna organización, ninguna iglesia, por ejemplo, gente que se dicen cristianos, que son muchos en este país, acompañando con gestos que, no, por ejemplo, con agua. Debo decir que después que dijimos esto, recibimos varias informaciones, incluso videos de gente que en el día de ayer se desplazó a acompañarles. O sea que también la gente tiene sensibilidad, a veces la gente ni lo piensa, pero si se trabaja en este sentido, también la gente que sabe que en sus localidades van a sacar gente que traten de evitar los saqueos, la gente responsable de juntas de vecinos. O sea, también las comunidades tienen que aportar para que este sea un proceso más digno y se lesione lo menos posible gente que ya está lesionada. Nosotros hacemos una pausa, Zapete, continuamos aquí, buena jornada. Tenemos algunas imágenes en vivo, como saben vamos a estar, SIN está en varios lugares al mismo tiempo y hay un equipo que está llegando a Haití, donde tienen una tierra aplanada, vamos a ver si pusieron aunque sea un trebló, en el centro que dicen los haitianos que van a recibir a sus nacionales cuando lleguen. Nos vamos con imágenes de uno de los centros a esta hora de la mañana que empezó muy tempranito los equipos de SIN trabajando. Que no añade nada a sus...